Gracias amigo, vamos a continuar el día de hoy con la política criminal y sus modelos de prevención. Eh, no vamos a abordar en sí todos los temas porque son bastante largos, pero vamos a hablar un poco de los modelos tradicionales y posteriormente pues les voy a hablar de los modelos liberales. En este caso vamos a hablar un poco de los modelos tradicionales, la evolución de la sanción penal, que ésta se desarrolla de acuerdo a las funciones que le han sido asignadas al derecho penal. Remontándonos un poquito a la historia, vamos a ver la fase víndica, que es la conservación de un instinto, porque realmente esta fase víndica lo que buscaba era el resarcimiento de ciertas conductas criminales, ¿verdad? Estas estaban enfocadas en la prevención, en teoría, porque realmente eran unos modelos reprimidos totales. En el caso vamos a ver de estas fases, vamos a ver primero la fase privada, que era la fase de venganza privada en sí. ¿Y por qué se le llamaba venganza privada? Porque, por ejemplo, habían tribus en donde yo, siendo de tribus X, venía y ofendía a alguien de la tribu Y. Esto era una ofensa no solo para el que había ofendido de la siguiente tribu, sino que era una ofensa para todo el clan en sí. Entonces las batallas entre tribus, entre clanes, era debido a eso, porque había una venganza privada, y esta venganza privada llegaba a batallas sangrientas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que buscaban era que la persona que había agredido recibiera un castigo. Pero en este caso el castigo no solo lo recibía él, sino que lo recibían también todos los miembros del clan, ¿verdad? Entonces esto era bien crítico, ¿verdad? Otro tema bien importante es la ley del talión. La ley taliónica, yo creo que todos han escuchado el refrán que dice ojo por ojo, diente por diente. Pero la fase taliónica, ¿en qué se enfocaba? Realmente la fase taliónica lo que buscaba era que la persona que había cometido un crimen, la persona que había ofendido, la persona que había agredido, la persona que había lastimado, recibiera ese mismo castigo. Por ejemplo, yo venía y yo agredía a una persona. Entonces había un grupo de jueces en ese tiempo, que eran los más antiguos, los más conocedores, y venían, mire, él agredió, entonces él debe ser agredido. Entonces a él le daban una agresión que se pareciera a la que él había hecho. Por ejemplo, si en la agresión yo a la persona que agredí le había lastimado un ojo, le había dañado un brazo, lo había dejado discapacitado, yo tenía que sufrir lo mismo. No digamos en situaciones de hurto o de robo. Si yo era sorprendido hurtando, por ejemplo, me tomaban y lo que hacían era que me empezaban a cortar un dedo. Pero volvía a ser reincidente y me volvían a cachar con lo mismo, ya me cortaban la mano izquierda. ¿Por qué la mano izquierda? Porque la derecha me servía más. Entonces así iban viendo, esa es en sí la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que fue un sistema en donde realmente acá empezamos a ver la aplicación del derecho. ¿Por qué? Porque a cada quien se le daba lo que se merecía, ni más ni menos. Hablando siempre de esta fase víndica, también podemos hablar del sistema de composición o compositivo, un sistema de composición o compositivo, que este sistema de composición realmente lo que buscaba era la retribución del daño que yo había hecho. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo iba y causaba algún daño a una persona,
yo debía retribuirle, ya sea en forma cauciosa, estamos hablando de factor económico, o tenía que hacer trabajos para retribuir la pena que yo había cometido, o el delito que yo había cometido. Ese es en sí el sistema de composición o sistema compositivo. Por otra parte estaba el abandono noxal o expulsión de la paz. A este le llamaban abandono noxal o expulsión de la paz. ¿Por qué? Porque en algunos casos había, por ejemplo, el clan X y el clan Y, las dos tribus que en un tiempo estuvieron en guerra, entran en un estado de paz. Pero en ese estado de paz surge que vino alguien y cometió un delito contra el del otro clan. Entonces, para mantener la paz, lo que ellos hacían era que le daban un abandono noxal. Entonces, David Morales cometió un delito contra el clan. Bueno, agarremos a David Morales y lo abandonamos a su suerte con el otro clan. Los del otro clan tienen la opción de decidir qué van a hacer con él. Lo pueden ultrajar, lo pueden matar, pueden hacer lo que quieran, porque él es abandonado con tal de mantener la paz. Esa es en sí la fase del abandono noxal o expulsión por la paz, ¿verdad? En estas fases ya empezaron a ingresar los presidios, palabra que hoy en día la conocemos mucho, pero los presidios empezaron en la parte de España, colindando con las áreas africanas. Entonces, ¿qué es lo que hacían los presidios? Eran construcciones, eran unas construcciones con medidas de seguridad muy grandes. Entonces, la persona que cometía una falta, un delito, lo conducían al presidio y ahí lo tenían encadenado para que cumpliera la condena, ¿verdad? Esto es en sí, hay mucho tema que abordar con respecto a los presidios, pero vamos, por cuestiones de tiempos, vamos a abordarlo muy poco. A raíz de los presidios viene la otra fase, que es trabajos de obra pública, pero era exactamente lo mismo, porque los trabajos de obra pública, ¿qué era lo que hacían? Venían y sacaban a las personas de los presidios, les ponían una esfera de acero, encadenados, y los hacían que fueran a trabajar a la vía pública y luego los retornaban, ¿verdad? Entonces prácticamente es exactamente lo mismo. O si no, lo que hacían era que venían y los mandaban a las galeras. ¿Qué eran las galeras? Eran barcos de guerra de militares, y los mandaban encadenados hasta con una numeración, los ponían a un remo y tenían que, si la galera lograba sobrevivir a los ataques o a las guerras que tenían marítimas y regresaba, pues ahí ya cumplía su condena. Pero si moría ahí en las galeras, si moría ahogado, si moría en el mar, si moría embestido por otra galera, no importaba, porque la persona estaba privada de libertad. Y así vinieron pasando otras situaciones, en donde entró la fase retribucionista o expresionista, que esta es otra fase bien importante, ¿verdad? Porque la fase retribucionista va un poquito encaminada como al sistema composicional, en donde este sistema estaba la retribución y estaba la expiación. En la retribución yo tenía que retribuir los daños un tanto más de lo que había hecho. Por ejemplo, si yo robaba cierta cantidad de dinero, tenía que retribuir un poco más o pagar con trabajos, ¿verdad? Esa era la fase retribucionista. Pero estaba también la expresionista, que la expresionista estaba basado por clérigos. Entonces los clérigos, ¿qué hacían? Decían: mire, esta persona estuvo en fornicación con esta mujer. Bueno, ¿y qué les vamos a hacer? Vamos a darles una expiación. ¿Y cuál es la expiación? Ellos se tienen que desnudar, deben ser latigados, se les deben dar ciertos latigazos por el daño que hicieron, y
deben caminar por la vía pública desnudos y se les debe humillar, se les debe tratar como animales, ¿verdad? Esta es la fase expresionista que imagínense lo que se daba hoy en día, ¿verdad? Que el convenio 139, ya tomándonos acá en Guatemala, el convenio 139 de los pueblos indígenas, todavía quieren adoptar este tipo de fases en los modelos de prevención, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si han visto en los medios de comunicación que en algunas partes sale y dice, mire, se le van a dar tantos latigazos porque se le encontró robando en tal casa, ¿verdad? Pero realmente hoy en día ya no se puede vivir este tipo de modelo de prevención, sino que ahora estamos más enfocados en el área penal, en el ámbito que más compete, y es que las personas realmente lo que se busca es que reciban lo que merecen, ni más ni menos, porque eso es justicia. Ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes. Recuerden suscribirse a mi canal y pueden dejar sus comentarios, positivos o negativos, los acepto. Ha sido un gusto.